Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan Bautista y le dijeron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho, mientras que tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió: ¿acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy entonces la palabra del Señor toca un tema muy importante, que es el tema del ayuno. Con el miércoles de ceniza habíamos dicho, por una parte, que el ayuno nos ayuda a nosotros a sensibilizarnos, es decir, a entrar en sintonía con nosotros mismos. Porque la oración es para entrar en sintonía con Dios. La limosna es para entrar en sintonía con nuestros hermanos, es decir, entonces entramos en sintonía. Y tenemos que entender todas estas cosas, ¿verdad? Que la limosna no es solamente esa platita que nosotros damos a los demás. Además, la palabra, el emojina, ¿verdad?, del griego, es mucho más que ese tembure. Y monedita, y no quiere decir eso limosna. Limosna es generosidad. Limosna incluso implica tu propia vida. Es una entrega total. Eso es la palabra limosna. Y andente cojo bella reduciete hija, entonces ves en mía, ve monedita, mía me dan de botar la limosna y hoy en día ver a la gente, porque no entendemos que la limosna es una donación total. Bueno, eso por una parte. Pero hoy el ayunar es privarse, ¿verdad?, voluntariamente de los alimentos para centrarnos en la vida de Dios. O sea, somos nosotros, ¿verdad?, que comenzamos, porque el ayuno es para nosotros. La oración, Dios; la limosna, los hermanos; y el ayuno nos ayuda a nosotros a centrarnos en esta vida de Dios. Y aquí tenemos el caso en que insisten los fariseos. ¿Cómo es que nosotros, dicen, nosotros nos privamos, nosotros ayunamos? Sin embargo, Jesús aquí les hace ver otra cosa a los fariseos, que están insistiendo en este aspecto, que privarse deliberadamente de los alimentos, que es el mismo, el pan vivo bajado del cielo, es lo que acarrea la tristeza a la vida. Porque él después va a decir, justamente les respondió: ¿acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Entonces, se está refiriendo Jesús, él mismo, como pan de vida. Y entonces, por eso, esta respuesta, que de cierta manera nos deja un poco, así como decíamos, en cuanto a la definición de lo que es el ayuno, nos muestra y nos dice, bueno, el ayuno externo nosotros podemos hacerlo, y hay muchas críticas incluso en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Isaías, etcétera, dice: ¿qué clase? Este es el ayuno que ustedes me traen aquí. Siendo la peichaguanda y botar la pena de ayuno. Incluso vamos a escuchar eso más adelante a estos profetas que nos dicen: se peichagua ayuno, la PMS hacienda y potai. Yo lo que quiero es justamente que ustedes se alimenten del cuerpo y de la sangre de Cristo. No podemos nosotros estar en ayunas, no podemos ayunar cuando está en medio de nosotros el Cristo. Es eso lo que a nosotros nos va a ayudar a crecer. Y después dice, atención, llegará el momento, ¿verdad?, en que cuando le quiten al esposo, ahí entonces tendrán que ayunar. Esto significa, queridos amigos, que quitarle a Dios o quitarle a Cristo de nuestra vida es o será una vida sin sentido para nosotros. Así es que vamos a pedir al Señor que podamos entender bien lo que significa recibir a Cristo, que nos está comparando con el ayuno, y ese ayuno de la privación, que puede ser de los alimentos externos, pero jamás
de la vida de Dios. Porque mientras está Dios en nuestra vida, nosotros somos diferentes, caminamos de una manera diversa, realizamos el plan de salvación del Señor. Pidamos esta gracia para nosotros y también para nuestra comunidad. Que así sea.